¿cuáles son los tipos de conflictos de los que se encargan los procesos laborales? Y entonces la respuesta más obvia sería que los conflictos laborales o el proceso laboral se va a encargar de los conflictos que tienen que ver con el trabajo. Pero si ustedes recuerdan sus clases de derecho sustantivo, nosotros nos preguntaríamos qué es el trabajo, e incluso la Ley Federal del Trabajo da una definición de lo que se considera como trabajo. Pero tendríamos que decir que desde un punto de vista del sentido común e incluso en sentido general, a grandes rasgos, el trabajo se define, incluso por los diccionarios, como la aplicación de una fuerza a un objeto. Y en ese sentido, cualquier movimiento que nosotros pudiéramos hacer sería considerado un trabajo. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de procesos, lo primero que tenemos que determinar es la normatividad. Es decir, va a existir o podemos nosotros observar que existe un trabajo que se encuentra regulado y un trabajo que no es regulado. Y entonces la pregunta sería, ¿pero cuál va a ser el trabajo que sí es objeto de la regulación? Pues la respuesta la encontramos en uno de los elementos de la relación de trabajo, a la que se le denomina subordinación. Y si ustedes recuerdan sus clases de derecho sustantivo, de derecho laboral sustantivo o primer curso de derecho laboral, recordarán que la subordinación va a ser el elemento que da esa característica al trabajo regulado. Y esta se puede entender como el deber de obediencia correlativo de un poder de mando del patrón. Es decir, mientras el patrón va a ser la persona que utiliza los servicios de una persona física, perdón, el patrón puede ser persona moral o física y el trabajador a su vez solo puede ser persona física, ¿sí? Y en ese sentido decíamos, el patrón va a utilizar los servicios de esta persona física y esta persona tiene un poder de mando sobre ese trabajador. Entonces, cuando existe ese poder de mando correlativo del deber de obediencia, estamos en presencia de la subordinación. Y entonces, el trabajo regulado se encarga de esas relaciones que se encuentran subordinadas. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de procesos laborales, obviamente nos vamos a referir a aquellos conflictos que se derivan de una relación de trabajo regulada, de una relación de trabajo subordinada, ¿sí? Y entonces ya tenemos, decíamos, nuestra primera acotación, nuestro primer parámetro relativo a la normatividad laboral. ¿Por qué es importante hacer esa precisión? Bueno, porque habría que decir que a su vez el trabajo regulado también tiene diferentes ámbitos de aplicación. Y esto es algo que nos llama mucho la atención porque si ustedes revisan sus programas de estudio, si ustedes revisan los programas y temarios que están contenidos en la página de la Universidad Veracruzana, como de la gran mayoría de universidades privadas incluso, vamos a encontrar que el contenido temático se refiere a la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estudiamos Derecho Laboral, estudiamos la Ley Federal del Trabajo. Cuando nosotros llevamos una asignatura de procesos laborales, estudiamos la Ley Federal del Trabajo. Y aquí es donde empieza la primera complicación, porque los procesos laborales no tienen que ver necesariamente con la Ley Federal del Trabajo. Como ustedes pueden recordar, en 1917 se eleva a rango constitucional algunas normas derivadas de los movimientos que dieron origen a la Revolución Mexicana, y entre los cuales estaba desde luego el movimiento obrero, ¿sí? Esto trajo como consecuencia la constitucionalización de algunas disposiciones de carácter laboral. Y entonces tenemos, o podríamos decir que tenemos un fundamento constitucional de tanto de nuestro sistema laboral como incluso hasta cierto punto el proceso laboral, toda vez que establece las autoridades que van a resolverlo y hasta cierto punto algunos parámetros precisamente para resolverlo, ¿sí? Bueno, entonces decíamos que tenemos un fundamento constitucional que encontramos en el artículo 123 y desde luego la ley reglamentaria que se realizó para esto, la primera ley que tuvimos fue en 1931 cuando se hizo la primera Ley Federal del Trabajo. Habría que decir que antes hubo una serie de disposiciones de carácter local, pero bueno, en 1931 se federaliza la justicia laboral y bueno, da origen o nacimiento a las juntas de conciliación y arbitraje, ¿no? Que van a ser las autoridades que dirimen las controversias. Y entonces diríamos el temario, hasta ahí está bien, ¿no? Porque hablamos de
proceso laboral y hablamos entonces de las normas establecidas en la Ley Federal del Trabajo. El problema es que en 1960 el legislador, el Poder Legislativo, se da cuenta de que hay otra serie de trabajadores, hay otro tipo de trabajadores que no reúnen las mismas condiciones que un trabajador obrero, que un trabajador de campo, que un trabajador industrial. Y entonces se da cuenta que estos trabajadores necesitan de una regulación especial. Y por eso en 1960 el constituyente o el poder reformador añade un apartado B al artículo 123, que es el que se va a encargar de las relaciones de los trabajadores con el Estado. Desde luego, este fundamento constitucional daría origen a una ley reglamentaria que va a ser la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado. Y desde luego hay otras leyes complementarias en materia de seguridad social que revisten también el carácter de laborales, como es la ley del ISSSTE, la ley del FOBISSSTE, etcétera. Pero luego, además, tenemos o encontramos que en los artículos 115 y 116 constitucional se deja a las entidades federativas en libertad para dictar o regular sus propias normas de trabajo cuando se trate de los trabajadores al servicio del Estado. El Estado hablando como una entidad federativa libre y soberana. En ese sentido, nosotros en el Estado de Veracruz tenemos una ley reglamentaria de estas relaciones que es la Ley Estatal del Servicio Civil, ¿sí? Y desde luego hay otras legislaciones que tienen que ver con estas normas laborales en materia de seguridad social, que también son consideradas laborales, y como es la ley del Instituto de Pensiones del Estado. Y entonces hasta aquí, como podemos ver, ya encontramos 3 ámbitos del derecho del trabajo que están más allá incluso de la Ley Federal del Trabajo. Por si fuera poco, y si ustedes revisan la última parte del artículo 123, por disposición expresa de dicho precepto constitucional, hay un tipo de trabajadores que se excluyen de su aplicación, ¿sí? Estos trabajadores a los que se excluye son a los trabajadores de las Fuerzas Armadas. Estos son militares, marinos, ejército mexicano, policías, ministerios públicos e incluso los trabajadores del Poder Judicial se encuentran excluidos de estas disposiciones constitucionales. Y como consecuencia de ello, desde luego, las leyes reglamentarias no les son aplicables, por lo que se rigen por sus propias leyes, ¿sí? También, de igual manera, a los trabajadores de confianza tampoco les son aplicables estas disposiciones y dice la parte final del artículo 123 que solo les serán aplicables las medidas de protección al salario y las relativas a la seguridad social, ¿sí? En este sentido, podemos visualizar ahora 4 grandes apartados, 4 grandes sistemas relativos al derecho laboral y que desde luego, como consecuencia de estas normas de derecho sustantivo, tendrán como consecuencia sus propias autoridades y sus propios procesos para dirimir esos conflictos. Eso significa que en cada una de estas materias vamos a encontrar procesos laborales. Y entonces la pregunta es, ¿por qué mi temario, por qué mi programa únicamente se ciñe o se centra a los procesos que se contienen en la Ley Federal del Trabajo? Bueno, la respuesta es bastante simple, porque no nos daría tiempo, no nos alcanzaría el semestre y posiblemente no nos alcanzaría un año para hablar en su totalidad de todos estos procesos que, como podemos ver, divididos en estos 4 grandes ámbitos, pues implican una serie de complejidades que, bueno, llevarían mucho tiempo estudiar. Y cuando no tenemos clara esta precisión y nos llega algún trabajador y nos dice, oiga, pues me despidieron, o yo soy el patrón y despedí, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues si nosotros no tenemos claro estos ámbitos del derecho del trabajo y como consecuencia de los procesos que le corresponden, pues no vamos a saber cuál es la normatividad aplicable y esto podría implicar varios riesgos. La primera de ellas, que no demandemos ante la autoridad que es realmente competente.
¿sí? Lo que podría implicar pues una pérdida de tiempo dada la incompetencia, en el mejor de los casos. Pero además que no estuviéramos reclamando realmente las prestaciones que corresponderían de acuerdo a la normatividad que fuera aplicable. Entonces, para esto, para que tengamos claro esto y para que nosotros podamos determinar cuál va a ser la normatividad que le tiene que ser aplicable, la primera pregunta o las primeras preguntas que yo debo hacerme es, ¿quién es el patrón? ¿Sí? ¿Es un órgano del Estado Federación? ¿Es un órgano del Estado de las entidades federativas? ¿O es alguna organización policial? ¿O se trata de alguien del Poder Judicial? ¿O se trata de un obrero? Y entonces cuando yo me pregunto, cuando yo me formulo esta interrogante de quién es el patrón y como consecuencia, quién es el trabajador, qué tipo de trabajador es, entonces sí yo puedo determinar adecuadamente cuál va a ser esa norma que le va a ser aplicable y como consecuencia de ello, el proceso que le corresponda. Porque el que yo pueda determinar la norma, desde luego, me va a llevar al punto de conocer cuál es la autoridad que corresponde conforme a esa norma, ¿sí? Decíamos que en términos de la Ley Federal del Trabajo encontramos a las juntas de conciliación y arbitraje. En materia federal tenemos un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que tiene sede en la Ciudad de México. Es el único tribunal que hay. Cualquier dependencia o cualquier conflicto que pudiera suscitarse con las dependencias de la federación, del poder, de los poderes del Estado Federación, tiene que resolverse, tiene que dirimirse ante esa autoridad que prácticamente está centralizada. En el caso de las entidades federativas, de igual manera, en muchos de los casos, estos tribunales normalmente tienen la sede en la capital. En nuestro caso, pues este tribunal se encuentra aquí en la ciudad de Jalapa. Por lo que si alguien de algún municipio, alguno de los 212 municipios del estado de Veracruz, tuviera algún conflicto, tendría que venir a dirimirlo al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, que se encuentra en esta ciudad de Jalapa. Y bueno, en el caso del régimen de excepción, cada norma de estas, cada norma especial, por llamarle de alguna manera, tiene sus propias autoridades y sus propios procedimientos. En la gran mayoría de los casos se encuentra establecido o se dirime a través de un proceso contencioso administrativo, algo que a algunos les gusta denominar el proceso contencioso del trabajo, ¿no? Es administrativo, pero del trabajo a final de cuentas. Entonces, una vez que hemos hecho estas precisiones, decíamos, ahora sí podemos entender que en la gran mayoría de los casos tenemos primeramente que saber cuáles van a ser las normas que van a corresponder. Y entonces estos procedimientos que se contienen, decíamos, en la Ley Federal del Trabajo, van a referir cada uno a situaciones específicas y que desde luego vamos a ir estudiando a mayor detalle. Para el procedimiento, llamémosle común en materia de trabajo, existe algo que se denomina el procedimiento ordinario. Y este procedimiento ordinario no va a ser más que el procedimiento, digamos, de manera general que se va a seguir casi en todos los casos. ¿Cuándo no se va a seguir? Bueno, pues no se va a seguir cuando haya alguna hipótesis específica que diga que no se sigue, ¿sí? Pero por regla general, el procedimiento siempre va a ser ordinario. Pero decíamos que hay hipótesis específicas y entonces la propia ley nos va a decir cuándo se va a surtir otro procedimiento, como ocurre en el caso de los procedimientos especiales, los cuales tienen hipótesis muy específicas en las que van a operar, ¿sí? Habría que decir que en noviembre del 2012, cuando se realiza la reforma de la Ley Federal del Trabajo, anterior a la de 2019, desde luego, cuando en 2012 se realiza una reforma del trabajo, se realiza también una reforma de carácter procesal. Y esto da como surgimiento, esto da origen al proceso especial de los conflictos individuales de seguridad social, que podríamos decir que es un procedimiento relativamente nuevo, pero que tiene reglas muy específicas para las controversias que prevé para dirimirse en su tramitación. ¿Sí?
Estos podríamos decir que son, en grosso modo, en términos generales, procedimientos de carácter individual, a reserva de que desde luego el procedimiento especial contiene algunas hipótesis que tienen naturaleza colectiva, ¿sí? Más adelante vamos a ver cuáles son, así a detalle. Pero podríamos decir que esos son los objetivos o los contenidos de estos procedimientos. Y luego tenemos también algunos conflictos de carácter colectivo, como son el procedimiento de huelga, que tiene por objeto el estudio y mejoramiento de las condiciones de trabajo. Y luego tenemos también el conflicto colectivo de naturaleza económica, sino meramente económico. Su objeto es determinar las circunstancias o la situación económica de una empresa para poder determinar si alguna solución jurídica le permite subsistir, porque lo que se va a buscar con el conflicto colectivo de naturaleza económica es que la fuente de trabajo perdure. Y hasta aquí, hasta estos 5 conflictos, podríamos decir que estamos en presencia de procedimientos autónomos, es decir, que pueden existir por sí mismos. Sin embargo, tenemos alguna serie de procedimientos que a su vez dependen de otros procedimientos. Y este es el caso del procedimiento de ejecución, el procedimiento de embargo, el procedimiento de remate y el procedimiento que decíamos, uno que no colocamos aquí, que es el de tercerías. ¿Sí? Ok. Estos procedimientos van a estar normalmente ligados a otro procedimiento que sí es autónomo. Es decir, puede ser una ejecución derivado de un procedimiento ordinario o puede ser una ejecución derivado de un procedimiento especial de seguridad social. Luego encontramos también algo que en el derecho civil ustedes quizás hayan escuchado, o las promociones de jurisdicción voluntarias o diligencias de jurisdicción voluntarias. Y a esto en el derecho laboral se le conoce como procedimientos paraprocesales. Estos procedimientos paraprocesales no son propiamente un procedimiento contencioso, es decir, no hay una contienda, sino lo que hay es una petición a la autoridad que desde luego necesita una resolución, que necesita un acuerdo, una determinación por parte de la autoridad para que se acuerde favorable o desfavorablemente esa petición. Normalmente es para lograr un fin que pudiera tener que ver con otro proceso, pero no necesariamente es así y no necesariamente este procedimiento paraprocesal deriva en otro procedimiento. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Sí? Entonces, básicamente estos son los procedimientos que se contienen en la Ley Federal del Trabajo y que son los que vamos a estar analizando en las siguientes sesiones.